Las selvas, vastos territorios de vegetación exuberante, esconden enigmas que desafían la comprensión humana. Misterios inexplicables de las selvas, desde fenómenos que desafían la ciencia hasta vestigios de civilizaciones perdidas, alimentan la imaginación y despiertan la curiosidad. Adentrarse en el corazón de estos lugares es como embarcarse en una aventura hacia lo desconocido. Por eso, en esta ocasión, acompáñame a conocer estos 6 misterios inexplicables que ocurren en las selvas. Número 6. La selva amazónica, un lugar de exuberante belleza y profunda intriga, guarda secretos que han cautivado a exploradores durante siglos. En 1907, el explorador alemán Franz Hermann Schmidt se adentró en la selva junto a un equipo, tropezando con una huella gigantesca de más de 2 metros de diámetro. Este hallazgo inexplicable avivó la imaginación y dio lugar a especulaciones sobre criaturas colosales que habitan en las profundidades de la selva. 12 años después, el célebre explorador Percy Fawcett, conocido por inspirar el personaje de Indiana Jones, se topó con un fenómeno similar. En una zona remota de la frontera entre Brasil y Bolivia, escuchó ruidos ensordecedores que lo llevaron a suponer la presencia de una criatura monstruosa. Los nativos de la región, según sus anotaciones, conocían la existencia de un ser gigantesco que evitaban a toda costa. Fawcett describió en su diario haber visto una criatura de más de 4 metros de altura y 25 metros de largo, similar a un lagarto gigante con un cuello descomunal. Su teoría apuntaba a un posible dinosaurio, un brontosaurio sobreviviente en la selva amazónica. La explicación de estas experiencias extraordinarias ha dado lugar a diversas teorías. Algunos creen que la criatura observada por Fawcett y otros exploradores no era un dinosaurio, sino una manifestación del período Jurásico a través de una ruptura en el espacio-tiempo, una especie de portal que conecta el presente con el pasado. La selva amazónica, con sus vastas extensiones inexploradas, guarda aún muchos misterios por descubrir. La posibilidad de portales espaciotemporales y la existencia de criaturas desconocidas para la ciencia añaden un toque de fascinación e intriga a este lugar único en el planeta. Número 5. En el corazón de África, donde las leyendas se entrelazan con la realidad, se encuentra un lugar envuelto en un misterio aterrador, el Pozo Prohibido. Durante la década de 1920, exploradores europeos se adentraron en las tierras de Rodesia del Norte, actualmente Zimbabue, para descubrir un pozo de 30 metros de diámetro, del que emergían criaturas monstruosas con piel de reptil y un tamaño descomunal. Los nativos de las tribus Sila, Maona y Matabele narraban historias de estas bestias sedientas de sangre, que atacaban sin piedad a cualquier ser vivo que se acercara al pozo. Según ellos, durante la noche, horribles gritos provenían del interior del pozo, ecos de víctimas desafortunadas devoradas por las criaturas. Aterrorizado por la situación, el jefe de la tribu Ila ordenó un sacrificio humano para calmar la ira de las bestias. La zona del pozo fue declarada prohibida, y las historias de sus horrores se propagaron por la región. En 1925, el explorador Frank Worthington, intrigado por estas leyendas, emprendió una expedición al Pozo Prohibido. Guiado por los Maona, Worthington se adentró en la selva, escuchando historias escalofriantes de encuentros con las criaturas reptiloides. La expedición de Worthington llamó la atención de la prensa mundial, y diarios como el Northern Advocate publicaron artículos sobre el pozo y sus monstruos. El caso despertó el interés de científicos como el profesor G. Elliott Smith, quien consideró posible que en la región habitaran animales extintos. A pesar del revuelo inicial, el interés en el Pozo Prohibido se desvaneció con el tiempo.
La última vez que se mencionó en la prensa fue en 1925, en el diario Aumur Guardian. Desde entonces, el paradero exacto del pozo sigue siendo un enigma. Las teorías sobre su naturaleza varían desde una salida a una red de túneles subterráneos hasta un portal interdimensional. Las criaturas que emergían del pozo también han sido objeto de especulación. Se las ha relacionado con otros críptidos africanos como el Mokele Mbembe, un dinosaurio saurópodo gigante de los lagos del Congo. También se ha considerado la posibilidad de cocodrilos prehistóricos o hipopótamos de un tamaño descomunal. El Pozo Prohibido de África se erige como un recordatorio de los misterios que aún guarda nuestro planeta. Un lugar donde la realidad y la leyenda se mezclan, alimentando nuestra fascinación por lo desconocido y la búsqueda de respuestas en las profundidades de la Tierra. Número 4. En las inhóspitas tierras del Amazonas, al norte de Brasil en el estado de Amapá, se encuentra un monumento que ha cautivado a investigadores y exploradores. El Stonehenge del Amazonas, también conocido como Cromele de Calco N o Piedras de Rego Grande. Este misterioso conjunto de megalitos de granito, similar a un cromlech, fue descubierto en la década de 1990 por un agricultor local durante la deforestación de la zona. Desde su hallazgo, ha sido objeto de debate entre arqueólogos ortodoxos e investigadores independientes. Se cree que estos megalitos, con una altura de hasta casi 4 metros y un peso de hasta 5 toneladas, sirvieron como calendario y observatorio astronómico. Una de sus características más intrigantes es que su sombra desaparece durante el solsticio de invierno, lo que evidencia conocimientos astronómicos altamente precisos por parte de sus constructores. En un área de aproximadamente 30 metros cuadrados, se estima que hay alrededor de 130 megalitos. Las excavaciones en el recinto sugieren que este observatorio fue construido hace unos 1000 o 2000 años por una tribu nativa del Amazonas. Sin embargo, esta afirmación ha generado controversia, ya que ninguna tribu conocida en la región tiene antecedentes de construir este tipo de monumentos. La falta de información sobre su origen y propósito ha dado lugar a diversas teorías. Algunos investigadores creen que el Stonehenge del Amazonas fue construido por una civilización desconocida y avanzada, mientras que otros sugieren que fue obra de una tribu nativa con conocimientos astronómicos excepcionales. ¿Quiénes fueron los constructores de este enigmático monumento? ¿Qué conocimientos poseían? ¿Qué secretos guarda la selva amazónica? El Stonehenge del Amazonas se alza como un testimonio silencioso del pasado, desafiando nuestra comprensión de la historia y alimentando nuestro sentido de misterio. Número 3. La serpiente gigante del Monte Bien, un misterio dentado en las montañas de Nueva Guinea. En 1906, el magistrado Charles W. Morton regresó de Papúa Nueva Guinea con un tesoro insólito, un colmillo fosilizado de dimensiones colosales, un enigma que desafiaba la lógica y la ciencia. Este hallazgo, descrito en su libro Algunas experiencias de un magistrado residente de Nueva Guinea, se convirtió en una pieza clave de la criptozoología, la ciencia que busca criaturas ocultas o desconocidas. El colmillo, de 22 centímetros de largo y adornado con incrustaciones de metal realizadas por la tribu Agayambú, provenía de un lugar envuelto en mitos y leyendas, la cima del Monte Bien, una montaña imponente que se eleva abruptamente desde las profundidades de la selva tropical de Nueva Guinea. Según la tradición oral de la tribu Agayambú, la bestia a la que pertenecía el colmillo era una serpiente gigante que descendía de las alturas del Monte Bien para aterrorizar a la aldea. Un valiente ancestro de la tribu, tras una ardua batalla, logró atraparla en una trampa de estacas afiladas. En el forcejeo por liberarse, la criatura perdió su colmillo, dejando una huella imborrable en la memoria de la tribu y encendiendo la fascinación del magistrado Morton.
Morton, fascinado por la historia, se encontró ante un enigma. Si el colmillo pertenecía a una serpiente, su tamaño era descomunal, superando con creces las dimensiones de cualquier especie conocida. La teoría de una serpiente prehistórica como la Titanoboa cerrejonensis, de 15 metros de largo, era atractiva, pero no había evidencia fósil que la respaldara en Nueva Guinea. Otra posibilidad era que el colmillo proviniera de un babirusa, un mamífero artiodáctilo de las Islas Célebes, pero su presencia en Nueva Guinea era inexistente. La incertidumbre rodeaba el origen de este objeto singular. Su existencia, aunque no confirmada, alimenta la imaginación y la búsqueda de respuestas en las selvas y montañas del mundo. Número 2. En las profundidades de la selva africana, donde los rayos de sol apenas logran penetrar el espeso dosel de hojas, se oculta un enigma ancestral. Los relatos sobre esta criatura se transmiten de generación en generación entre las tribus locales. Los ancianos hablan de un ser que desafía la lógica y la biología. El imbongo es un híbrido, una amalgama de reptil y leyenda. Su piel escamosa refleja los siglos de secretos que guarda la selva. Los exploradores occidentales, atraídos por las historias, se aventuraron en busca del imbongo. Algunos regresaron con relatos asombrosos, mientras que otros simplemente desaparecieron en la maleza. El naturalista Henry Leclerc escribió en su diario sobre un encuentro cercano con la criatura. Según él, el imbongo era un ser de ojos amarillos, con garras afiladas y una cola prensil que se enroscaba alrededor de los árboles como una serpiente gigante. Los nativos creen que el imbongo es el guardián de los secretos ancestrales. Se dice que aquellos que se aventuran demasiado cerca de su guarida sufren terribles pesadillas o quedan atrapados en un bucle temporal, reviviendo momentos de su pasado una y otra vez. ¿Es el imbongo un vestigio de un mundo olvidado? ¿Una criatura que desafía las leyes de la evolución? Nadie lo sabe con certeza. Pero la selva murmura susurros de misterio, y el imbongo permanece oculto, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos para buscarlo. Los científicos debaten sobre su existencia. Algunos lo consideran un eslabón perdido, una criatura que desafía la cronología evolutiva. Algunos afirman haber visto sus ojos brillantes en la oscuridad, mientras que otros regresan con historias de huellas gigantes y rugidos inhumanos. Pero la verdad sigue esquiva, como las sombras que se deslizan entre los árboles. Número 1. En las profundidades de las selvas del Congo, donde la luz se desvanece y el silencio impera, acecha una criatura que desafía la lógica y la ciencia. Este ser reptiliano de dimensiones colosales, con una cresta dorsal que lo convierte en una pesadilla viviente, ha sido objeto de temor y misterio desde 1890. En ese año, un anciano presenció cómo Numa Monene emergía del lago Kivu, su cuerpo colosal partiendo las aguas como un cuchillo. Desde entonces, los avistamientos se han multiplicado, cada uno más aterrador que el anterior. En 1928, un cazador se topó con la bestia en el río Congo, describiendo con detalle su cresta dorsal, similar a una hilera de cuchillas que surcaba su lomo. La nadadora Meshao Sabaro también vivió una experiencia similar en el río Motaba, observando la larga lengua bífida de la criatura mientras la observaba desde las profundidades. El pastor Jones tuvo un encuentro escalofriante en el río Mutaba, donde observó la imponente figura de Numa Monene emergiendo del agua. ¿Qué es Numa Monene? Algunos creen que se trata de un ser ancestral, una criatura olvidada por el tiempo y la memoria. Otros apuntan a leyendas ancestrales, a pactos con las sombras y a la frontera difusa entre lo natural y lo sobrenatural. Pero aquí surge la duda, ¿podría haber dos monstruos prehistóricos en lugar de uno?
Algunos avistamientos describen una aleta dorsal similar al Dimetrodon, mientras que otros mencionan aletas puntiagudas, como las de un estegosaurio. ¿Dos criaturas ancestrales compartiendo las aguas del Congo? El misterio persiste, alimentando la fascinación por lo desconocido y la sed de descubrir los secretos que guarda la selva. De esta manera hemos conocido los 6 misterios inexplicables que ocurren en las selvas del mundo. Algunos de ellos esperamos poder responderlos lo antes posible, sin embargo, en este canal estaré pendiente de nuevas actualizaciones para poder traértelas en futuros videos. Agradezco me apoyes con un like y tu suscripción. Somos Noche, tu canal de misterio.